Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al panel Reactivación y Renovación del Sector Turístico desde un enfoque sostenible del tercer foro de sostenibilidad organizado por la Oficina de Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. En nuestro panel, Reactivación y Renovación del Sector Turístico desde un enfoque sostenible, vamos a conversar sobre la contribución de nuestras organizaciones invitadas a la Agenda 2030 de la ONU. Vamos a iniciar agradeciendo pues y dándole la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompañan Yulisa Salavarría de Lima Airport Partners. También vamos a contar con la presencia ya de Isabel Álvarez del restaurante Señorío de Sulco y Richard Bazán del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú. En esta primera parte del panel, les cuento, nuestros invitados van a exponer sus experiencias y también las reflexiones acerca de los avances y los retos de la operación de sus respectivas organizaciones. Todo a fin de conseguir una ruta sostenible tras esta pandemia que atravesamos. Y posteriormente a sus intervenciones vamos a tener una ronda de preguntas, así que desde ya los invitamos a hacernos llegar sus interrogantes por medio del chat de esta transmisión, que deben estar ya visualizando incluso en la parte inferior de sus pantallas. Muy bien, dicho lo propio, vamos a invitar ya en primer lugar a Yulisa Salavarría, quien es gerente de sostenibilidad de Lima Airport Partners, concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de comercio exterior, mejora de procesos, seguridad y salud ocupacional. También tiene experiencia en gestión social y ambiental, y también en el desarrollo de habilidades directivas y de liderazgo en diferentes instituciones de prestigio. Ella se especializa también en negocios internacionales. Así que damos la bienvenida a Yulisa Salavarría. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jennifer, por darme la bienvenida. Yo les voy a contar sobre la gestión sostenible que hemos definido en Lima Airport Partners, que somos el concesionario del aeropuerto. Primero vamos a dar un poco, les quiero contar sobre Lima Airport Partners. Somos el concesionario del aeropuerto. Somos un grupo humano y somos una empresa peruana responsable de la operación y ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que justamente estamos ahora en proceso de este gran proyecto que está en desarrollo. También contarles de que en este tiempo, digamos, de tanta incertidumbre, tantos retos realmente también para el sector empresarial, especialmente al sector al que represento, que es el aeroportuario, nos permitió evaluar también la estrategia de negocio para el año 2021, donde también hemos definido claramente nuestro propósito como organización, ¿no? Que es brindar una experiencia de servicio única, simple y eficiente, y también ser un aeropuerto que promueva el desarrollo para todos. Es un reto, un propósito que nos hemos planteado, el cual nos lleva a, digamos, les voy a ir contando a lo largo de la presentación cómo esto lo vamos llevando justamente a la práctica, a la realidad, ¿no? Sostenibilidad para LAP, que es para nosotros, principalmente, además de ser un enfoque que tiene que ser equilibrado entre la parte económica, ambiental y social, en el más amplio, digamos, aspecto de las palabras, sobre todo lo social, lo que queremos es generar valor, ¿no? Generar valor a través de toda la gestión que hacemos, las operaciones, y tener un crecimiento económico y como organización balanceado y equitativo, ¿no? Entonces, especialmente también trabajar mucho el tema con nuestros stakeholders y demostrando este gran reto que tenemos de ser más que un aeropuerto. En esa línea tenemos un enfoque sostenible que hemos definido que nos permite justamente afrontar los grandes retos. Por ejemplo, ¿por qué lo hacemos, no? ¿Por qué hacemos todo ese tema de sostenibilidad? ¿Por qué estamos en esta línea? Porque tenemos que responder a un ecosistema resiliente, ¿no? Que nos permite a nosotros, o nos hace afrontar retos distintos. Por ejemplo, cuando el COVID lo teníamos el año 2020, el año pasado, tuvimos que planear la reactivación del negocio, ver lo interconectado que estamos también, no solamente en el aeropuerto principal como el nuestro, sino también los aeropuertos del interior del país.
¿no? Y estos grandes retos que tenemos justamente de poder activarnos mirando también al usuario, que es muy importante. Es un sector también que está pasando por procesos de cambio. Eh, Tenemos una transición energética que se está dando a nivel mundial en el tema de los aviones, el tipo de aviones de combustible que estos aviones van a usar en el futuro, y estamos en ese proceso también. Siempre viendo las nuevas tendencias que hay en el mercado y estos retos que se presentan. Definitivamente como país también tenemos el gran reto de ser carbono neutral en el 2050, y nosotros tenemos la iniciativa también de trabajar en esa línea. También tenemos un entorno al que tenemos que mirar, que son justamente las comunidades del Callao que nos rodean, que también tenemos un compromiso muy importante. Y digamos, en el entorno que hemos vivido, en la situación que hemos atravesado y venimos hoy atravesando con el tema de la pandemia, de hecho sigue siendo para nosotros un gran reto adecuarnos a estas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Incluso como, ya se imaginarán, como aeropuerto, todo lo que eso ha conllevado también para nosotros. También hemos sabido que el cliente está cambiando, lo tenemos clarísimo. El cliente ahora, especialmente las nuevas generaciones, nos, nos, nos demandan, ¿no? Grandes retos en materia de que los productos que se ofrezcan, por ejemplo, sean más sostenibles, que hay un tema de inclusión y diversidad que definitivamente en espacios públicos como el que nosotros atendemos también afrontamos, y tenemos que tener clara la posición que el app tiene en ese sentido. Vemos un mercado también donde si nosotros no somos diversos y somos abiertos a respetar, digamos, la diversidad en su más amplio aspecto, también tiene consecuencias, ¿no? Como multas, situaciones complejas para la organización en reputación, por ejemplo, y los materiales que también se usan ahora para la oferta comercial, también es un reto que está en el mercado y que ahora se ofrecen y se buscan también los clientes, mucho más el tema de comprar en un espacio donde me brinda materiales ecoamigables, ¿no? Sabemos por las estadísticas que hemos podido revisar que el 38% de clientes ahora está dispuesto a pagar más por productos que efectivamente, o operaciones que sean más sostenibles, ¿no? En sus negocios. Entonces, justamente con todos estos retos que hay a nivel de mercado, a nivel de aeropuerto, también hemos definido nuestro enfoque sostenible del negocio, ¿no? Este enfoque sostenible del negocio donde nosotros tenemos al cliente definitivamente en el centro, y que queremos también en esa línea mirar la experiencia del pasajero y cliente, tener un modelo de negocio balanceado, equilibrado. Estamos comprometidos con el entorno, también con el talento, ¿no? El talento interno, y también aquel talento de las personas que están en la comunidad aeroportuaria, no solamente mirar al interno de la empresa, sino también el entorno que nos rodea. El tema ambiental, que definitivamente es un tema importantísimo, y las operaciones seguras y responsables, que imagínense si un aeropuerto no se considera ellos, lo que significaría. Y tenemos dos ejes transversales, que son la innovación y tecnología y las relaciones confiables, que y justamente están alineados también a la ODS, que son las priorizadas que tenemos como en nuestro negocio, y una de ellas es la 17, justamente la que nos trae a estar en este foro, donde las alianzas y la generación de valor en esas relaciones confiables se vuelve clave, especialmente en un sector como el nuestro, que es el aeroportuario. La siguiente, por favor. Ok. Ahora les voy a contar cómo nosotros hemos ido creando este valor, cómo lo vamos trabajando. Lo que podemos ver nosotros en la presentación es que en la parte superior vemos la ODS que trabajamos de acuerdo a nuestros ejes del enfoque sostenible, pero también una que es permanente y que siempre está presente es la 17, justamente las alianzas para lograr los objetivos. Entonces, por ejemplo, compromiso con el entorno. Nosotros hemos trabajado a lo largo de este año el programa de salud en casa, ¿no? Que nos ha permitido tener atenciones médicas, especialmente en tiempos ahora de pandemia, a más de 11.000 atenciones médicas que hemos hecho a nuestro entorno de la comunidad aledaña que tenemos en el aeropuerto, que nos ha permitido justamente lograr llegar a las personas que lo necesitan. Entonces, en esta línea también hemos hecho el voluntariado,
siempre estamos haciendo voluntariados también internos donde hacemos que participe la comunidad aeroportuaria. Y hace poco hemos tenido uno que se llama Somos Diversos, seámoslo siempre, donde justamente abordamos temas de diversidad e inclusión y de respeto por las diferencias. Pero en esta línea, como ustedes ven abajo, no trabajamos solos, trabajamos, en este caso tenemos aliados a la Municipalidad del Callao para trabajar los temas de salud en casa, tenemos a ADRA, que es una consultora que trabaja con nosotros, una organización que trabaja junto con nosotros todo el tema de salud, tenemos a los partners de sostenibilidad, que son 11 empresas en la comunidad aeroportuaria con quien trabajamos el tema de voluntariado, y tenemos otras empresas como FAIS, que también nos acompañan en este camino del voluntariado, donde han sido expositores, personas que han participado de las exposiciones que hemos hecho en el voluntariado. En talento, por ejemplo, tenemos el gran reto de las campañas de salud, ¿no?, que hemos tenido en seguridad y salud a lo largo de todo bueno, no solamente este año, sino a lo largo del 2020 también, sobre todo en el tema de la coyuntura de COVID, ¿no?, de cuidarnos y de estar protegiendo también el trabajo que se da dentro del aeropuerto. También tenemos un comité de diversidad e inclusión que nos permite también tomar acciones, establecer políticas y lineamientos para ser más inclusivos, no solamente a nivel de la empresa, sino a nivel del aeropuerto. Y también trabajamos con aliados en esa línea, ¿no? Tenemos a la Clínica del Trabajador, tenemos a la red de empresas con discapacidad, tenemos a RIMAC Seguros, que trabaja también con nosotros, también tenemos a esta empresa, esta organización que trabaja con nosotros, que es Presente, que también está con nosotros en esta gestión. Y en el eje de experiencia, el pasajero y cliente, también trabajamos mirando para la protección del pasajero y el usuario, el comité de emergencia permanente con el ecosistema aeroportuario para cualquier tema de emergencia que se puedan presentar, y la comunicación de las medidas para viajes, que también es algo que permanentemente hemos venido ofreciendo. Y también con nuestros aliados de la comunidad aeroportuaria, está la empresa Securitas, Talma, también está Migraciones, LATAM, Sky, Viva Air. Entonces vemos que a lo largo del proceso siempre está presente la ODS 17. Otros ejes importantes también para nosotros es el tema de medio ambiente, ¿no? Y en el tema de medio ambiente tenemos un contrato que se ha firmado de energía limpia con Engie, que es uno de nuestros aliados en esta gestión, para trabajar todo el tema de brindar, o sea, lo que hacemos es proveernos de energías renovables, ¿no?, que permiten que no impactemos al medio ambiente, brindando la energía que se brinda en el aeropuerto a partir del próximo año. Tenemos también un comité de mitigación de ruido de aeronaves que nos permite trabajar todo el tema del impacto del ruido de aeronaves con entidades del Estado, aerolíneas, municipalidades, que la idea justamente es atender y gestionar este impacto tan importante que debemos afrontar, ¿no?, y gestionar. Tenemos también los temas de remediación ambiental, tanto en el proyecto, por ejemplo, como también en nuestro espacio actual. Entonces, principalmente en el proyecto, porque obviamente, al momento de entregarnos los terrenos, hay una serie de pasivos que se encuentran ambientales y siempre estamos en el proceso. Hemos tenido una etapa muy fuerte el año pasado de remediación y tenemos también el tema de arqueología, que es un tema también que está siempre presente. Tenemos un equipo de arqueólogos que ante cualquier hallazgo que se haga durante el proceso constructivo, inmediatamente actuamos de la mano con el Ministerio de Cultura. Ahí tenemos también nuestros aliados en esta línea, están empresas privadas y también MINAM, que también es con quien también reportamos y transparentamos la medición de nuestra huella de carbono, ¿no? Tenemos el modelo de negocio balanceado, que es justamente la parte más económica, ¿no?, la parte de la inversión continua del proyecto de ampliación y el terminal que hemos logrado conseguir con bancos internacionales, que también obviamente nos permiten y nos exigen también cumplir con muchas normas internacionales en materia de temas sociales y ambientales. Y también debo decir que el proyecto de ampliación es el primer proyecto en el mundo que se va a dar con energía renovable, ¿no? Es algo que normalmente no se da en el mundo y hemos logrado justamente con la alianza que hemos tenido con Engie. Respecto al tema de operaciones seguras y responsables,
Tenemos capacitación, por ejemplo, a brigadistas en rutas de evacuación, que tenemos, por ejemplo, tenemos en la gestión del proyecto, tenemos una ruta de evacuación que hemos habilitado para que la población que vive cercana al proyecto pueda tener una ruta de evacuación en caso de que haya una emergencia, y también damos el soporte para la capacitación de brigadistas. En nuestro aeropuerto hemos hecho un acercamiento con la ATU para garantizar el tránsito de taxis formales y también gestionar una operación segura en esa línea para los pasajeros, ¿no? Entonces eso también es algo que, digamos, es clave, la participación de las alianzas que les comento que hemos tenido a lo largo de esta gestión de estos ejes. Entonces, lo que finalmente podemos también decir en esta línea es que lo único que seguro es que vamos a tener una nueva crisis, seguro, vamos a pagar impuestos y la muerte es algo que definitivamente no nos vamos a escapar. Entonces, frente a esto, tenemos que construir un ecosistema resiliente ante tantos cambios y tantos retos que se nos presentan, sobre todo en la aviación, en el tema de los viajes y turismo, donde realmente es un sistema finalmente, no es un ecosistema donde todos los stakeholders que somos parte de ello, trabajamos juntos de la mano, ¿no? Ahí tenemos que participar el ministerio, los ministerios, digamos, con el gobierno, las empresas que somos parte de la comunidad aeroportuaria, y también otros aeropuertos, y brindar toda la seguridad que así se necesita, ¿no? Para poder brindar y tener un ecosistema resiliente que nos permita afrontar todos los retos que se nos presenten de aquí en adelante. Entonces, quiero resaltar dos temas relevantes que hemos acá gestionado, y una de ellas es que hemos establecido una nueva forma de viajar justamente por el COVID, ¿no? Esta pandemia nos ha traído el hecho de mirar y replantear este journey del pasajero, ¿no? Esta ruta del pasajero, y la experiencia como tal en distanciamiento social, en señalética, en puntos importantes de contacto del pasajero. Sí, hay una foto ahí que muestra justamente que hay toda una señalética brindada y protectores, por ejemplo, para la atención a los pasajeros. El tema de, por ejemplo, tener internet gratuito, de brindar internet gratuito, las compras por teléfono, todas estas cosas que se han venido dando a lo largo de todo este proceso de adaptarnos y tener un viaje, brindar una experiencia de viaje seguro. Además, también estamos adaptando el terminal, tenemos una ampliación en la zona del TUA para que haya más separación y comodidad para los pasajeros. Tenemos un sistema de desinfección en las zonas de las salas de embarque, en los ascensores, y esto permite también brindar la seguridad necesaria, ¿no? Hay un control de flujo constante en las salas de embarque y desembarque que también permite brindar un espacio, digamos, saludable para los pasajeros que están utilizando el aeropuerto. La siguiente, por favor. Y otro tema que también ha sido muy relevante y que todavía sigue siendo muy importante para nosotros es esta web que se llama Vuela Fácil. Es una plataforma que nos permite compartir toda la información actualizada sobre viajes, ¿no? Todo lo que el gobierno va publicando en materia de lineamientos para viajes se publican en esta web. También compartimos información de los destinos, tanto de vuelos de salida como de llegada, la información que van compartiéndose, digamos, y que se tiene a la mano para poder informar a los pasajeros, y todos los protocolos, medidas de seguridad para viajar, que es tan importante, y que seguro que ustedes escucharán, o gente que nos conoce, por ejemplo, en mi caso, me preguntan, ¿no? ¿Qué novedades hay respecto a los viajes? Inmediatamente la página Vuela Fácil da toda la información necesaria para los viajeros. Y también en esta línea Vuela Fácil es una alianza, ¿no?, de instituciones públicas y privadas que ha permitido justamente tener el Vuela Fácil, ¿no?, y mantenerlo. Es algo que también destacamos, y es de relevar, ¿no?, como un tema importante respecto a lo crítico o lo relevante que se vuelve tener alianzas en toda la gestión que una organización realiza. Para nosotros es clave. Solos no podríamos, con toda la gestión y los retos que se nos presentan.
También aquí les comparto nuestras redes sociales para que ustedes también puedan acceder a la información que nosotros siempre estamos publicando y compartiendo. Tenemos nuestras páginas web, un especial para el proyecto también que se llama Nuevo Jorge Chávez, y la clásica que es del aeropuerto Lima Airport. Y también estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, tenemos un canal y también en LinkedIn. Entonces los invitamos también a que ustedes puedan acceder a través de estos canales y mantenerse informados de todos los temas que nosotros publicamos regularmente, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Yulisa. Muy interesante la ponencia a propósito de cómo es que la pandemia ha venido a reconfigurar el servicio que brinda, ¿no? Lima Airport Partners. Muy interesante incluso el anuncio hecho de que este proyecto de ampliación se va a hacer con energías renovables. Muchísimas gracias, Yulisa. Vamos ahora sí a continuar con la presentación de doña Isabel Álvarez. Ella es socióloga, empresaria, compositora de música peruana, embajadora de la marca Perú, creadora y promotora de los congresos de cocinas regionales de los países andinos, que también desarrolló en conjunto pues, con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Además, ella es ganadora del premio especial del jurado en los Gourmand Cookbook Awards 2005 como compiladora del libro Desde los Andes al Mundo, Sabor y Saber. También el primer Congreso para la Preservación y Difusión de las Cocinas Regionales de los Países Andinos. También ha sido meritorio pues, al orden al mérito de la mujer y personalidad meritoria de la cultura. Y ella es también fundadora del restaurante conocido pues, por todo Señorío de Surco. Así que damos la bienvenida a Isabel Álvarez. Decía que en primer lugar es una gran responsabilidad y un gran compromiso afectivo, como siempre tiene ese componente, el conocimiento de unos, a los profesionales, a las personas que están ligadas a la dinámica del desarrollo académico de la Universidad San Martín de Porres, quien tanto ha contribuido al desarrollo de la culinaria, de la gastronomía en el Perú en los 30 años trabajando este tema, ¿no? Y bien sabemos que todo lo que ha aportado la Universidad San Martín al desarrollo, al conocimiento de la gastronomía, es importante reconocerlo, porque es desde ahí donde básicamente yo puedo aportar, puedo reflexionar y puedo expresar de la certeza como también las dudas, porque la duda y las interrogantes siempre son la base para generar respuestas conjuntas y solidarias como hoy tiene que ser la vida, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo el tema de la cocina, de la gastronomía con la biodiversidad, o sea, de qué manera podemos a lograr generar una conciencia de sustentabilidad, empezando por las personas que están ligadas en el tema del turismo en el Perú y que tiene que ver también con el tema. Entonces, quería decirles si es que se piensa qué se está haciendo, les digo para que sepan, o sea, vamos a ver. Desde antes de la pandemia hubo un conato de intento de organización importante que fue APEGA y que duró algunos años, después de miembro fundador, pero después esto por muchas razones que tal vez no es menester tocarlos aquí, se desapareció, ya no existe más APEGA, tuvo expresiones interesantes como lo que fue Mistura, donde se congregaban las diferentes regiones del Perú en este puesto, que aparentemente, entre comillas, no tiene ligación directa con sustentabilidad, es porque la sustentabilidad, uno de los efectos fundamentales es reconocer la necesidad de la defensa del medio ambiente, la defensa de la vida. Eso es central. Y este tema del medio ambiente está ligado al reconocimiento del valor, la protección, el cuidado de la biodiversidad. Y esto nos remite a formas y técnicas milenarias de relación de las familias campesinas con la tierra. Si esto se reconoce, si la biodiversidad, que es un componente esencial sin el cual no existiría cocina, nos remite a una serie de situaciones que todo cocinero y toda persona finalmente tiene que asumirlo, valorarlo y reconocerlo, como ha pasado, por poner un ejemplo, el año pasado en la pandemia, todo el mundo en casita, y uno mandaba a traer el alimento del mercado o de los supermercados y lo tenía en casa. ¿Y por quién es posible eso? ¿A quién le debemos esa posibilidad? ¿A quién tenemos que agradecerle? Que además no ha sido puesto en toda su dimensión después como corresponde. A las familias campesinas, a los agricultores de los Andes, de la Amazonía, de los puntos medios de la geografía del Perú. Inclusive estos señores no han tenido el reconocimiento económico que corresponde, porque siempre el intermediario que cobra mucho más, por decir el kilo de papa, lo sea, porque entero algunas instituciones como Yanapay, que trabajamos en el centro del Perú, en la zona de Huancavelica,
con los chodjas, que es una cultura importantísima para el país, también poco conocida en la medida de su importancia. ¿Y qué es lo que podría decir con eso? O sea, un kilo de papa se les pagaba pues 30, 40 céntimos, y ese kilo de papa acá estaba 2 soles 50. Miren la tremenda diferencia. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el hecho de poder en valor, en respetar la biodiversidad y la necesidad que tendríamos todos los cocineros, que como repito, y eso es bueno que lo sepamos, es una realidad que hay que asumir para que esta cambie, y es que no existen gremios representativos donde un elemento central sea la defensa del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad con todos los componentes que supone, para no entender la cocina como la biodiversidad, como suele llamarse, una despensa, que es un espacio físico, a que esté en un ambiente determinado. La biodiversidad es cultura, la biodiversidad es vida, la biodiversidad es defender la vida, el medio ambiente, si estamos más aún referidos a la preservación de la biodiversidad en condiciones naturales con técnicas ancestrales, lo cual no quiere decir que uno niegue el desarrollo de la tecnología. ¿Qué ocurrencia? Claro que sí, pero la tecnología tiene que respetar las formas tradicionales que dan pie a la gran biodiversidad del Perú. Y estamos hablando desde cultivos ancestrales como la papa, el maíz, por señalar dos centrales, como son como dos brazos de un cuerpo, ¿no? Eso es lo trascendente. Entonces, si estamos pensando que en Perú hay gremios que están abocados, ¿no? Existen iniciativas aisladas que intentan un poco juntarse, asociarse como corresponde, porque si hoy no hay solidaridad, ya la misma naturaleza nos muestra que son solidarias en los cultivos que se pueden sembrar al unir entre en el tema de las cocinas. Nosotros vemos que responde, y si creemos de que se ha desarrollado alguna propuesta conjunta, y este año, les digo, no se ha desarrollado de manera unitaria, ¿no? Esto no supone que no haya iniciativas de cada uno, si acaso así fuese, de poner en valor las condiciones de que no se deteriore más el planeta, ¿no? El uso del plástico, que cuando se nos ha convocado a que no se venda el tema cuando hemos empezado, o sea, solamente los delivery con productos naturales, Doña Isabel, sociales. Sí. disculpe que le interrumpa, solo ahí está, acomodar un poco la cámara para poder observarla bien, ahí está, perfecto. Ya. Perfecto. Ya, entonces, sí se me está escuchando bien, ¿no? Se le escucha, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, yo señalaba eso porque eso es una cosa importante que lo sepan, lo sepan los... No estoy separando mucho la respuesta porque veo que la realidad es una realidad conjunta, no, el comportamiento de una cosa tiene diversidad. Y hablaba del medio ambiente porque sí, eso es la primera, creo que es la defensa de la biodiversidad, el respeto de la biodiversidad y el respeto a quienes hacen posible esa biodiversidad es la primera forma de sustentabilidad, que con defensa, que con solidaridad, que con amor, los peruanos tenemos que... En eso no existe nada. Silencio, ¿ya? Silencio abajo. Entonces, esto les decía de que eso es uno de los aspectos que tenemos que tener en consideración en general cuando enfoquemos el tema de la sustentabilidad a nivel de los restaurantes. Repito, no hay todavía una propuesta conjunta, solidaria, que uno lo enarbole, que se difunda, ¿no? Repito, lo cual no significa que... Y una muestra de que esto siempre se ha hecho es lo que se ha trabajado en la Universidad San Martín, o sea, con los congresos de cocinas andinas, justamente, siempre se ha enfocado la cocina y la biodiversidad como una realidad conjunta indivisible, sin lo cual no se puede entender la gastronomía, ¿no? Entonces, desde el año 2003, en los congresos que hemos hecho, que lo iniciamos en la Universidad San Martín, mía, 2003, Perú, después Chile, fue Colombia, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. Han sido congresos cada 2 años, donde el Perú ha sentado una línea. ¿Qué significa sentar una línea? En la forma como debemos de ver interdisciplinariamente el enfoque de la gastronomía, donde la defensa del medio ambiente, donde la preservación de los cultivos tradicionales diversidad y permiten que los ecosistemas se desarrollen sin interferencia, porque no la generación de los monocultivos que aplanan toda la producción. Todo ese tema, todo ese enfoque ha estado presente y luego lo hemos continuado a partir del año 2012, 2010 con el desarrollo de diagnósticos de las cocinas regionales. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Se le escucha perfecto, doña Isabel. Le estamos escuchando. Entonces, ya. Abajo, la bulla. Hay una bulla abajo que baja el volumen las personas.
Les decía que los congresos, perdón, los diagnósticos de las cocinas regionales que se han realizado ya en la Universidad San Martín, que fueron inicialmente 6 regiones, estaba Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Lima, Huánuco y Mantaro, ya se han realizado y tiene este mismo enfoque. Ahora está pendiente diagnosticar Belica, está Tacna, está Arequipa, está Cusco, ya incluso con una propuesta de desarrollo más interdisciplinario y que va a servir, creo yo, para orientar un poco la política de Estado en el tema del posicionamiento de los espacios que son más requeridos para el tema del turismo. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de sustentabilidad, porque es cómo enfocamos, cómo le enseñamos a los estudiantes de cocina, cómo les enseñamos a los estudiantes del turismo, cómo tienen que ver el desarrollo de las cocinas, no como una moda pasa. La moda es un dispositivo social que hace que algo esté expuesto y después se acaba y se cae. Porque eso es la moda. O sea, la moda es una dictadura de la modernidad, como lo pueden ser otras expresiones de la cultura en este tema, ¿no? Porque es una característica de la colonización cuando hace estrategias que a veces son fatales para la preservación de una memoria histórica en países de tan rica cultura como el nuestro y más aún en un marco del llamado bicentenario, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de situaciones que tendríamos que trabajar para hablar de sostenibilidad, por ejemplo, tratar plantear temas desde la cocina, desde las universidades, en lo que el alumno aprende, por ejemplo, no a la estandarización de los cultivos, no a los monocultivos, no al tema de los transgénicos. Cuando digo no, significa dotar de un conocimiento a los estudiantes de cocina, de turismo, cómo entender este fenómeno que significa la defensa de la vida, la defensa del medio ambiente es defender la vida, eso lo tenemos que tener bien claro. O sea, estamos exterminando la tierra, estamos contaminando cada más el medio ambiente y creemos que eso regenera. Y eso, el mundo podrá seguir, pero nosotros ya de repente desaparecemos como lo que somos, como especie humana. Entonces, yo creo que es importantísimo que entendamos que hay muchas formas de generar una ética ambiental revalorizando la vida, ¿no? Y me parece que desde la cocina lo hacemos, lo estamos llevando a cabo como personas, como investigadores, con los trabajos que se realizan, y también creo que es importante dotar de esto al turismo. Por ejemplo, pensemos, ¿cuántas organizaciones hay en el Perú de medio ambiente que están ligadas a las universidades? ¿Cuántas? ¿Cuántas escuelas de cocina enseñan estos temas? No conocen. ¿Cuántas universidades se han generado que ingrese el tema de la cocina? Muy pocas. En los últimos años tal vez se ha desarrollado tanto insistir que tiene que ingresar el tema del conocimiento de las cocinas del Perú, de las regiones, ¿no? No entender que hay una cocina tradicional y una cocina moderna, sino cómo se desarrollan las cocinas regionales, locales, en base al conocimiento de la biodiversidad, la preservación del medio ambiente, cómo se generan las rutas de turismo ambiental con la preservación del medio ambiente. Todo eso es lo que creo que hay que generar una actitud de una ética de compromiso con la vida, con el país, con el Perú, con la historia, que creo que es la mejor manera, es la mejor manera y una manera digna y que debemos asumir en el marco del bicentenario, ¿no? Independiente que hay historiadores, investigadores de ciencias sociales que no están muy de acuerdo con festejar, pero yo sí creo algo. ¿Y con qué se llega a 1821? Si ustedes ven, por ejemplo, la canción de La Chicha, que la componen los mismos compositores, los que hacen el himno nacional, que es una canzoneta de estilo italiano, ¿qué cosa uno ve? Ahí en esa canción de La Chicha, ahí se menciona el ceviche, se menciona el chupe camarones, se menciona la guatia, se menciona la chicha. ¿Qué quiere decir? Que a 1821 ya llegamos con esas manifestaciones culinarias que son posibles de haberse desarrollado en las diferentes regiones del Perú. Quiere decir que a 1821 se llega con una cultura que ha resistido el embate, que la cocina en un momento ha sido muy devaluada, porque ha sido visto siempre como la cocina, o bien de los bonitos, de la comida que sabe comer muy bien de las gentes, o de la comida devaluada, de comida de los negritos, de los cholitos, de lo marginal, porque así es como se ha visto, lo digo porque tengo 30 años en el tema, trabajando, y lo sé. Ahora hay otra actitud, y muy bien que sea así, pero creo que la cocina en el Perú tiene cocinas, tiene regiones, tiene biodiversidades. Las cocinas no están delimitadas con reglas como frontera. Las cocinas se retroalimentan, se comunican, ¿no? Un rocoto lo encuentra uno en Cusco, en Arequipa, como lo puede encontrar en Lima.
y un seco de cabrito igualmente lo puedes encontrar en Lambayeque, Piura, Tumbes, como lo puedes encontrar en Lima. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que hay que partir por reconocimiento de una serie de elementos aislados como una realidad unitaria, conjunta, solidaria, que tiene que ser adscrito y compenetrado en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestro conocimiento, en nuestra proyección de la forma de mirar la vida, de mirar el país, de mirar la cultura, porque sin memoria no somos nada. No somos nada, somos simplemente personas y sujetos de circunstancias, de momentos, ¿no? De sucesos. Sucedió hoy día, mañana ya no sucede, se acabó. Y hay una sensación de vacío. Y eso es lo que creo que tenemos que por todos los medios tratar de evitar, ¿no? O sea, yo creo que el Perú debe ser mucho más grande que sus problemas, ¿no? No sé si estoy con el tiempo o puede faltar o qué sé yo, lo dejamos para que puedan hacer las preguntas que corresponden. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias más bien a Isabel por esa análisis, esa mirada crítica, ¿no?, y retadora que involucra justamente pues, el conocimiento de este ámbito del turismo, de las cocinas de nuestro país. Incluso hacía pues también referencia a la nación Chocayán en Huancavelica, donde también hay muchísimo, ¿no?, grado de culturalidad en las cocinas. Así que maravillosa esta ponencia. Más adelante van a venir las consultas, así que por favor vayan apuntándolas. En cualquier momento vamos a abrir luego de que terminemos con las ponencias. Pero ahora vamos a continuar ya con la presentación. Vamos a continuar con la presentación siguiente. Vamos a continuar con Richard Bazán. Él es especialista en gestión y desarrollo del turismo y marketing de destinos y productos turísticos. Él tiene una maestría en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene estudios de posgrado en marketing y comunicación de destinos turísticos por la Universidad Oberta de Cataluña en España, como becario de la Fundación Temis de la Organización Mundial del Turismo, OMT, y también es ex coordinador técnico especialista en turismo comunitario en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú, en el proyecto Desarrollando Capacidades Locales para la Implementación del Turismo Patrimonial Comunitario integrado del CAPAC-ñam en Bolivia, Perú y Ecuador, etapa 2. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle ya la bienvenida a Richard. Richard, bienvenido. Muy buenas noches con todos, muchas gracias por la deferencia con la invitación y en particular con la invitación al Programa de las Naciones Unidas, que tiene muchas novedades que contarles y también muchos puntos en donde podemos abrir varias discusiones. Tenemos 3 preguntas que se nos plantean y todas, concuerdo con Isabel, tienen más de entretejido, tienen más de esta mirada compleja cuyo mensaje central es los que quisiera compartir desde la labor que tiene el Programa de las Naciones Unidas. Bien, yo los saludo desde Huilloc, a media hora, cerca de 40 minutos de Ollantaytambo, que justamente estamos trabajando un nuevo proyecto de turismo rural comunitario desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que tiene respuesta a una serie de aprendizajes que hemos tenido, a una serie de lecciones que nos invitan a repensar cuál es la naturaleza real del turismo en su sentido complejo, en su sentido como campo multidisciplinario, y cómo este realmente está aportando desde la academia, desde el ámbito rural, desde el turismo rural comunitario y su red de emprendedores, desde todos los actores que se van sumando a este esfuerzo que en el Perú no es nuevo, en Latinoamérica tampoco lo es, pero que de alguna manera la pandemia nos ha invitado a repensarlo y a analizar que el crecimiento del turismo ha estado marcado por algunas características que ya les voy a comentar al finalizar de mis comentarios. Por favor, solamente les ruego comprensión, la señal aquí es un poco complicada, si es que mi presentación se corta en algún momento, trataré de poder conectarme rápidamente, situación que ya conoce el equipo anfitrión. Nuestra organización, el Programa de las Naciones Unidas, contribuye a este objetivo que, más allá de generar esto que nosotros llamamos alianzas estratégicas, permite afianzar ciertos compromisos. Y los compromisos en contextos pandémicos, porque no podemos hablar aún de una pospandemia, empiezan a configurarse con ciertos retos, principalmente económicos, principalmente de fuentes de financiamiento. Y para ello el Programa de las Naciones Unidas tiene 2 esfuerzos que ha estado sosteniendo hace ya varios años. Por un lado, desde los proyectos con los que contribuye en el Perú para generar diversas alianzas con actores del sector privado, la academia y el sector público,
lo que nos puede llevar en un primer momento, y de hecho ya nos ha pasado, a tener esto que llamamos sinergias productivas, de compromisos multilaterales, o esto que también conocemos como multilateralismo efectivo. De hecho, lo sostiene también nuestro secretario general, el señor Guterres, en su última carta, perdón, en su último informe de la Agenda Común. Los multilateralismos a los cuales nosotros apuntamos deben tener ciertas características, y una de las principales tienen que ser efectivos. Y para lograr ser efectivos, pasamos por dos dimensiones que en nuestro país significan un gran reto. Por un lado, la gobernabilidad, además de la gobernanza, y la reactivación económica. Yéndonos al ejemplo del turismo y las experiencias que hemos tenido como oficina para promover el desarrollo o para desarrollar productos de turismo, en particular de turismo rural comunitario, que puedan ayudar a cumplir este objetivo en particular, es que nosotros entendimos a través del modelo que implementamos, que escalamos desde lo que pasa como pragmática en América Latina y lo escalamos a los proyectos que estamos liderando, tienen estas características. Particularmente promueve la gobernabilidad del turismo y también promueve la gobernanza del destino. Es decir, entiende la importancia no solamente económica, sino también ambiental, sociocultural del turismo, pero promueve que para llegar a cruzar todas estas variables y todos los actores y los intereses de cada actor en distinto territorio, es que entendemos que promueve estas mesas de colaboración participativa, estos compromisos asumidos, esta integración de algunas pliegues presupuestales, integración de actividades dentro de sus planes. De hecho, lo que hicimos en Capañán pudo lograr ello al tener más de 20 actores comprometidos con un proyecto modesto, de poco presupuesto, de grandes aspiraciones, y en el que desde el momento cero pudimos apuntar muy bien hacia qué mercado queríamos, y eso sin el interés de tener una bolita mágica. Creo que pudimos acertar que la tendencia del mercado de los visitantes extranjeros, en particular quienes consumen el turismo rural comunitario, no como tipología, sino como una experiencia complementaria a toda su visita, necesitan más diversificación en actividades al aire libre y una mejor conexión con esto que nosotros llamamos patrimonio alimentario, patrimonio musical regional y distintos valores patrimoniales. Y a partir de ello, desde esa capacidad técnica de planteamiento, de prospección de la demanda, de entender cuáles son las dinámicas del mercado, es decir, cómo operan actualmente los operadores, y en donde también podemos abrir muchas discusiones sobre cuán bien nos hace la formalidad, es que el proyecto Capañán ahora puede asegurar que los emprendedores con los que trabajamos están vendiendo a agencias formales, nuestros emprendedores informales, y se activó estos espacios en donde el lugar donde desarrollamos el emprendimiento es materia de discusión, es materia de prospección, de planificación, y dicho de otra forma, pudimos incluir al turismo dentro del mapa de trabajo en un espacio cuyos procesos de gobernanza siguen en un camino de fortalecimiento. Esto es el primer esfuerzo, es decir, a través de los proyectos activamos una red de actores, demostramos que es posible generar proyectos que generen prosperidad, que generen o que nos permite entender que la reducción de la pobreza no solamente va por lo monetario, sino también desde este enfoque multidimensional, desde este enfoque de las diversas vulnerabilidades que también enfrentamos en un territorio y en particular en los espacios rurales. El segundo esfuerzo es en particular la medición. El programa de las Naciones Unidas cuenta con la plataforma SDG Corporate Tracker, que es una herramienta que consiste en un cuestionario que ayuda a medir la contribución del sector privado a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el objetivo número 17, y con ello buscamos medir qué tipo de alianzas están realizando y también en qué niveles. Y esto es súper importante porque ya lo sostienen muchos intelectuales, ya lo sostienen también esta agenda común. Hemos permitido de alguna forma que el PBI crezca a costa de el permiso, la legitimación de la degradación de nuestros recursos y de la banalización o un aprovechamiento o una gestión artificializada, o que nos lleve a entender, y esto en particularmente el turismo, un patrimonio cultural como el objeto de exposición. Lo hemos puesto en la vitrina de venta del turismo y no hemos cuidado aquello que se dice necesariamente, aquello que decidimos exponer desde lo que nosotros entendemos en las comunidades, que antes de ser emprendedores, que antes de ser guías,
son contenedores ancestrales de una cultura muy rica como la que tenemos en nuestro continente. Ahora, nuestra organización apunta a través de estos dos esfuerzos al cumplimiento del ODS, y entendemos que para lograr los objetivos de cada proyecto, de cada paso que nosotros damos desde nuestras distintas carteras, gobernabilidad, medio ambiente y prosperidad y reducción de la pobreza, es que no podemos hacerlo solo. Una conclusión muy rica que tuvimos hace algún tiempo en uno de los talleres de innovación que conectó a todas las oficinas de Naciones Unidas, es que toda competitividad solo es posible en comunidad. Y ese aspecto comunitario, ese aspecto de entendernos que solos podemos avanzar, pero no podemos llegar muy lejos, es justamente el ingrediente importante, ese aderezo para poder cocinar mejores platos que nos permitan avanzar en legitimidad y avanzar en comunidad. Ahora, ¿cómo hemos adaptado nuestras organizaciones a la pandemia, a los efectos que además de lo negativo también trajo cosas significativas que podemos ir recapitulando y que les quiero compartir, en particular sobre las tendencias que nosotros, más allá de vislumbrarlo a futuro, de hecho son tendencias que no llegaron con la pandemia, son tendencias que se agudizaron y se afianzaron en términos de formas de entender nuestras relaciones personales, familiares, sociales, de esto que llamamos el sentido de solidaridad, el sentido de prospección, que les voy a comentar a partir de algunos aprendizajes de los muchos que hemos tenido a partir de la pandemia. Farid Zakaria, un presentador de la CNN, publicó hace poco un libro, 10 lecciones de pandemia. Y lo que él rescata, y lo que yo también rescato y me permito compartirles, es que se nos ha exigido casi siempre pensar en grande, cuando en la realidad lo que quizás convenga hoy, en estos retos a los que nos enfrentamos, en este futuro de incertidumbres, es pensar en pequeño. Y justo lo hablábamos con Incalab, un laboratorio maravilloso de innovación que entiende al turismo como una verdadera herramienta, un verdadero medio para la prosperidad. Y conversábamos sobre esto esta mañana aquí en el Valle Sagrado, y fue una grata sorpresa para el Programa de las Naciones Unidas encontrar a actores, formar alianzas con actores en los cuales entablamos una gramática social bajo los mismos principios y bajo el mismo futuro. Y lo que concordamos fue justamente esto que nos comparte Farid, que quizás nos convenga ahora pensar en pequeño, en estos tramos cortos, en estas victorias que nos den la posta a posta entre actor y entre actor, que nos encadenen en esto que nosotros necesitamos, convergencia, la convergencia de intereses mutuos, de visiones compartidas, de entender nuestras divergencias también, pero apuntar en comunidad a que esto que llama Morin, de hecho Morin, en su último libro, que somos una sociedad de destino compartido. Si no entendemos que somos una sociedad de destino compartido, herramientas como el turismo y todas sus alternativas de desarrollo territorial o de aprovechamiento sostenible de los activos territoriales terminarán en paquetes, terminarán en etiquetas, terminarán en sellos, terminarán en nombres que no les significa realmente el beneficio a estos habitantes permanentes, y seguiremos pensando en los habitantes temporales que son los turistas. La pandemia nos ha dicho que es hora, si no lo hicimos antes, de pensar en los habitantes permanentes para poder asegurar una experiencia coherente con el territorio a estos habitantes temporales. Ese reto al que nosotros nos enfrentamos y que desde el turismo también tenemos un aporte ontológico, epistemológico, doctrinario y pragmático, es aquello que nosotros llamamos gobernanza. Y la gobernanza, entendida desde el turismo, desde mucho aprendizaje en turismo rural comunitario, responde a la complejidad real del turismo, cómo éste puede aportar realmente a lograr dicho medio. Ahora, acercándonos un poco más, por favor, solamente les agradecería, o te agradecería, Jennifer, si es que me estoy pasando los minutos, con toda confianza me puede interrumpir. En este contexto tan complejo, que de hecho complejo no es difícil, complejo viene de complexus, y lo complexus significa lo entretejido. Concuerdo también con Isabel en esto de dejar de encasillar a los sectores, dejar de encasillar a las municipalidades, a los gobiernos regionales, y entender de que la cultura no es distinto a una oficina de turismo, y lo que plantea turismo tampoco es distinto a lo que plantea un equipo que quiere hacer turismo gastronómico, y asunto que lo vamos a poner en cuestionamiento también. La realidad es mucho más compleja.
a lo que Morán señala, es más entretejida, y ahí está justamente la riqueza. Y dentro de esta riqueza, de muchas variables, de muchos factores, muchas cosas que nosotros vemos en nuestro entorno, es que podemos leer algunas tendencias de las muchas que ya se han agudizado a partir de la pandemia. Por un lado tenemos, y esto lo pueden encontrar más a detalle en la última publicación del Índice de Desarrollo Humano, publicado por Naciones Unidas, hablamos de la era del Antropoceno. Y la era del Antropoceno no es otra cosa que el efecto que nosotros como humanos hemos generado al planeta en una crisis del clima que dejó de ser una película, que dejó de ser algo que va a pasar después, y es algo que ya está sucediendo, y es algo que aún estamos a tiempo de poder paliar, quizás no revertir, pero sí paliar estos efectos. Es un hecho al corto plazo. Uno de estos casos que afectan a los emprendedores de turismo rural comunitario y a las ciudades de las cuales nosotros llamamos centros soportes, cuyos productos, cuya esencia auténtica, original, que de hecho ha sido una característica importante para América Latina en términos de posicionamiento turístico o de la imagen que tiene nuestro continente como contenedor cultural, una de estos efectos que ya podemos sentir es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria entendida como, o en qué niveles hemos dejado desatendidos a esta cadena de producción, de aseguramiento alimentario campo-ciudad. Y cuando hablamos de turismo gastronómico, discuto de esto mucho con algunos colegas, entre ellos Andrés Ugaz, que es uno de los pioneros hablando del tema también aquí junto con Isabel, es que hemos tratado desde el turismo, y digo hemos porque formo parte de esta generación pre-pandemia, en tratar de etiquetar las actividades y los servicios turísticos, y entre ellos se etiquetó al turismo basado en experiencias gastronómicas, basado en un patrimonio alimentario regional, y nos hemos fijado que una etiqueta no puede responder a la complejidad de todas las variables que esto significa, de entender que no solamente son las cocinas, sino entender que las cocinas, por ejemplo, cumplen más de 20 funciones sociales, permiten entablar esos puntos de sutura o esas gramáticas sociales a partir de sus actores, a partir de sus comunidades, a partir de sus activos dentro del patrimonio alimentario, y eso puede fortalecer la identidad y la resiliencia, o en todo caso ser menos frágiles cuando hablemos de un desarrollo de un destino basado en experiencias gastronómicas, que puede ser una vía, que puede ser un medio para poder dotar de autenticidad y de engranaje de esta red, de esta alianza a muchas de nuestras regiones. Cuando uno visita un sitio, los elementos territoriales que nos permiten conocer mejor la complejidad del lugar son las cocinas y son la música. Por otro lado, hablamos de otra tendencia como el bienestar, la igualdad y la prosperidad como el fin del desarrollo. Y esto tiene que ver mucho con lo que les he comentado. Hemos permitido que nuestros PBIs crezcan a costa del medio ambiente y de la cultura. O dicho de otro modo, hemos degradado para crecer. Y eso es algo sobre lo cual podemos reflexionar mucho. Hablamos de otra tendencia que también contribuye al cómo podemos plantear mejores alianzas para cumplir nuestros objetivos. Y eso tiene que ver con la alfabetización digital, un medio de integración efectivo en esta celeridad de los modelos actuales de negocio. Tenemos un problema, yo me enfrento en este momento en un tema de que la conexión no caiga. Paralelamente, nuestro equipo está desarrollando por 4 horas un taller con emprendedores en donde buscamos encontrar soluciones desde la voz del emprendedor. Y en paralelo lo estamos haciendo con un equipo de Lima que facilitan el taller. Y encontramos que la alfabetización digital, las herramientas digitales pueden jugar un papel muy determinante cuando queremos lograr una alianza institución, comunidad y actores locales o autoridades locales. Y finalmente hablamos también otra tendencia en términos de inclusión de los jóvenes y los niños en una agenda de desarrollo inclusivo. Este año la OMT tituló el Día Mundial del Turismo como Turismo para un Crecimiento Inclusivo. Y esto en algunos casos habrá sonado a moda, espero que no, pero de ser así creo que hace muy poca justicia a aquellos actores, a la Organización Internacional de Turismo Social y toda su red de contactos en América Latina que hablan y promueven el tema desde hace bastantes años. Yo creo que a vos también, del secretario de la ONU, es hora de un nuevo contrato social. Es hora, por ejemplo, de dejar de entender o de ver a la persona con cualquiera de sus 3 discapacidades
motriz, sensorial o cognitiva como un tipo de visitante y entenderlo en sus reales dimensiones. Es entender que la inclusión pasa por procesos y por capacidades y por infraestructura de accesibilidad y pasa por saber nosotros integrar bien a estas personas dentro del desarrollo del turismo. En este marco de complejidad, el programa de las Naciones Unidas ha trabajado mucho en apoyar a emprendedores con Guerrero Emprendedor, mecanismos de voluntariado a nivel urbano y a nivel rural, y en turismo, liderados por el proyecto Capañán a mi cargo, desarrollamos Guerrero por el Turismo, un mecanismo que llegó en momentos en los que el emprendedor de turismo rural comunitario no sabía qué hacer. Y las capacidades, sumados a los descréditos que ya tenían muchas instituciones públicas, y eso no solamente en Perú, en todo el mundo, nos dio, o dicho de otro modo, nos dijo que no necesariamente hay que llegar con un fondo o hay que llegar con un activo para sanar esos efectos que no solamente han sido económicos en los emprendedores, sino también emocionales, en el capital social. Y visto la problemática desde esta forma, llegamos a tener más de 88 voluntarios, desarrollamos 4 módulos y llegamos a más de 1.200 emprendedores en todo el destino Puno, con los cuales pudimos atender o propiciamos a que el emprendedor enfrente la pandemia mejor informado. De hecho, van a ver un video muy corto al final de mi participación que nos dice que hay variables que no solamente, o el crecimiento económico del turismo no pasa únicamente, es lo principal, pero no pasa únicamente por el crecimiento económico. Pasa por otros aspectos vinculados a los activos humanos, a los activos sociales, culturales, ambientales, entre otros. Finalmente, espero estar dentro del tiempo, si se podrían dibujar algunas sugerencias, llámese también consejos a los estudiantes, a esta academia a la cual se le ha relegado el trabajo investigativo y de alguna manera, y eso es bueno, se ha empezado a involucrar a la academia en los procesos participativos comunitarios, en entender la complejidad de que el turismo rural comunitario no es el turismo de folclore, no es el turismo de cultura, no es el turismo únicamente de la cultura viva, es la oportunidad a través de distintos modelos de negocios y de gestión que un emprendedor, en función de lo que tiene en su entorno, esto que llamamos recursos, pueda atender a un segmento en particular de la demanda, que puede ser cultural, puede ser de naturaleza o puede ser de aventura. Y dicho esto, creo que la invitación que se hace a la academia, a esta academia turística, que ya se va activando a través de distintos clubes de turismo en distintas universidades. De hecho, el día sábado comparto con la universidad de aquí del Cusco sobre cómo construir productos de turismo rural comunitario. Creo que algunas sugerencias que les voy a compartir pueden ayudar a seguir dibujando este compromiso del desarrollo sostenible en sus carreras profesionales, en términos también de actitudes y de conocimientos sobre los que hay que apostar. En primer lugar, creo que entender o invitar a entender en conjunto, junto con docentes, cuerpos administrativos y estudiantes, que la sostenibilidad es posible como una nueva realidad. Dejemos de pensar como el regreso a la nueva normalidad. Hace poco publiqué un pequeño texto en una revista en donde hablábamos que la nueva normalidad quizás nos traiga los mismos errores, las mismas miopías, nos traiga el pensar que el crecimiento del turismo debe ser lineal a costa de aquello que les he comentado, donde los dos principales indicadores del turismo son cuántos llegan y cuánto gastan, cuando en realidad hay indicadores adicionales que debemos empezar a medir, y tenemos las herramientas de impacto ambiental, índices de desigualdad, índices de inclusión, índices de pobreza multidimensional, sobre los cuales podemos aportar en términos quizás de un observatorio turístico para poder medir cuánto realmente está aportando el turismo y cuánto ha sido o cuál es la capacidad de los territorios y los destinos para seguir soportando y ser conscientes de en qué nivel de destinos estamos en cada una de nuestras regiones. Y con eso, ya para terminar, creo que algunas sugerencias van en líneas a empezar a tener una mirada desde la complejidad de los territorios. Y en el turismo, entender la complejidad de los territorios es entender su naturaleza entretejida, esto que pasa por distintos actores, por la economía, por la antropología, por la sociología, la arqueología y distintas fuentes de conocimiento, permitiéndonos entender que el turismo es un campo multidisciplinario al final.
Es hora, conjunto con ello, de empezar a construir este cuerpo epistemológico, esta construcción ontológica que puede suturar esos puntos desatendidos entre la teoría y la práctica en el turismo. Es hablar también en el turismo de resiliencia y de fragilidad. Ya Farid, en este libro que les comento, nos sugiere que quizás no convenga hablar de destinos más resilientes, sino de destinos menos frágiles, que se fortalezcan también en el ensayo y en el error. El turismo, en sus distintas canales de trabajo u oportunidades de despliegue de actividades con sus alternativas, es sin duda una caja de herramientas para la prosperidad de los territorios que en los poco tiempo que he tenido para compartirles los ejemplos con PNUD han significado proyectos exitosos y han significado una mirada más compleja de las oportunidades que tiene un territorio a través de esta actividad económica. Otra de las sugerencias que me permito compartir con ustedes es que hay que encontrarle el gusto a los KPIs, a los Key Performance Indicators, a estos indicadores no solamente de resultado o de aplaudir el tener un plan o de aplaudir el tener un evento, sino cuál es el capítulo que le sigue al construir un plan que realmente cuesta mucho y de hecho hay que reconocer el trabajo, pero la tarea no termina ahí. La tarea debe reforzarse en un círculo virtuoso cuando sabemos qué aportó el turismo, qué generó en términos también de inclusión. Hablamos de una vía responsabilidad o necesitamos realmente entender que el turismo responsable no es una etiqueta. El turismo responsable o la responsabilidad en el turismo es una característica de desempeño, tanto por la demanda como también por la oferta, para construir destinos más sostenibles. Y finalmente es hacer un ejercicio de la perspectiva. Aquello que la pandemia nos ha invitado a hacer es empezar a prestarle más atención al futuro, a lo que hacemos ahora, en el mejor de los casos, pero a echar más ojo, más oído a lo que puede pasar en esto que muchos gobiernos, muchas naciones, y empiezan a desplegar cuáles son las políticas de los futuros y de esta solidaridad que tanto nos hace falta. Y dicho esto, quisiera cerrar con lo siguiente. Todo desarrollo competitivo, toda alianza estratégica proactiva, efectiva, solo se puede lograr en comunidad. Muchas gracias. Perfecto, vamos a ir ya a nuestra ronda de preguntas. Muchísimas gracias a Richard Bazán por esta mirada reflexiva de la tarea pendiente que tenemos. Y vamos a empezar ya con las consultas. Vamos con una primera pregunta para Yulisa Salavarría. Vamos ya un año y medio de esta emergencia sanitaria que se ha declarado en nuestro país y la pregunta es si es que podríamos señalar o decir que ya se ha reactivado por completo el turismo, tanto en el mercado interno como externo, y cómo se está realizando este proceso de reactivación del turismo. No, definitivamente no nos hemos reactivado todavía. Bueno, el sector de turismo todavía está afectado, está dándose gradualmente. El tema de la vacunación contribuye mucho definitivamente a que dé la tranquilidad en la medida que se controle la pandemia en el Perú, ¿no? Para que más turistas puedan venir al Perú y se puedan abrir y puedan tener la confianza, sobre todo, brindarles la seguridad del caso, ¿no? Si bien los aforos están aumentando en los sitios turísticos, definitivamente creo que el hecho de que las cifras también reduzcan en el tema de las muertes diarias que teníamos antes del COVID, creo que este tema del control del tema sanitario a nivel del país es muy importante para brindar la seguridad necesaria, ¿no? Eso es algo que me parece importantísimo y que se está dando. Eso es lo bueno dentro de todo lo que vivimos y los retos que afrontamos ahora como país. Yo creo que se está dando y ese camino es el que marcará, creo yo, la mayor confianza para que el turismo pueda fortalecerse en esos tiempos. Perfecto, muchísimas gracias, Yulisa. Ahora tenemos otra consulta. Esta va dirigida para Isabel Álvarez. Le preguntan, ¿cómo es que la pandemia ha afectado a las cocinas regionales y también a los pequeños restaurantes, los pequeños negocios del rubro? ¿Y cómo se lograría recuperar de ello, doña Isabel? A ver si es que de repente por ahí logramos tener la conexión con Isabel Álvarez. Si es que puede prender su cámara y su micrófono.
Si no, pasamos al siguiente ponente hasta que logremos recuperar el contacto con doña Isabel Álvarez. Esta es otra consulta. Ahí está. ¿Cómo está, doña Isabel? La pregunta iba directamente, el micrófono, para poder escucharla, el micrófono. Está desactivado el micrófono. A ver si le escuchamos. Ahí está. ¿Está ya? Sí, perfecto. Ya. Perfecto. ¿Qué pregunta era, por favor? La pregunta era básicamente cómo es que la pandemia ha afectado el trabajo que realizan las cocinas regionales y también los pequeños restaurantes, ¿no? Estos pequeños rubros, y cómo podrían lograrse recuperar. A ver, vamos a ver. Eso, claro que ha afectado, y es más, se ha dicho siempre, y lo sabemos, que uno de los sectores más golpeados por la pandemia, bueno, por decir así, es la gastronomía, las culinarias, los restaurantes y el turismo, ¿no? Y además la cocina como parte del turismo, como que se tiene en las regiones, se han cerrado más de 100.000 restaurantes, se dice, en todo el país. Entonces, pero ¿qué cosa sacar de esto, no? Escuchando a Richard, con reflexiones con las cuales comparto muchísimas de ellas, por la base de la mirada, de la complejidad del gran Edgar Morán, que de hecho ese paso, de repente Richard sabe que también estuvo Edgar Morán por el Perú, y soy su alumna directa, me parece un tipo extraordinario como filósofo, y también estuvo acá en mi restaurante y disfrutó mucho de la cocina peruana. Pero eso es un comentario que igual es también parte de lo que compartimos, ¿no? Pero el tema ha golpeado muchísimo, pero en medio de todo esto, como decía al inicio, es importante reconocer que nos ha llevado a reflexionar. Si se ponen a mirar, o sea, qué cocina es la que se ha afianzado, por decir, en este marco de la pandemia, en estos efectos tremendos de la pandemia, son las cocinas locales, son las cocinas típicas, porque creo que estos temores que nos generan, nos devuelven a la casa, nos devuelven al útero materno, nos devuelven a la casa, a la cocina de casa, a lo que hemos comido de niño, porque es como un poco como querer volver a retomar el sentido de la vida y a seguir viviendo. Entonces, las cocinas que han tomado prevalencia, que están ahí casi como un instinto, repito, de coexistencia con la vida, con lo mejor de ella. Y yo, por ejemplo, a mí me dio la pandemia, a mí me dio el virus, yo he tenido COVID, yo estaba un mes hospitalizada. Estaba a punto de morirme, pero a Dios gracias no fue así. Y podría decir que si siempre me considero una persona solidaria, hoy lo soy muchísimo más, valoro más la vida, lo que hago, el sentido comunitario que esta tiene, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia nos deja una lección, y como dijimos, y en todo momento creo que hay un ojo transversal en estas intervenciones que estamos teniendo como respuesta, la solidaridad, el trabajo comunitario. Eso es fundamental, nada funciona aislado, nada. Por más que hay una instancia, un momento de introspección con nosotros mismos, que saca lo mejor, lo que no imaginábamos que tenía, lo saca para bueno, para mucho, y ese es un tema de introspección personal ya psicoanalítico de que cada uno vive. Pero si tuviéramos que decir, las cocinas regionales hay que reposicionarlas, pero con todos estos ingredientes, con todos estos elementos que estamos aquí discutiendo, ¿no? O sea, el turismo comunitario, por ejemplo, cómo trabajar, cómo poner en valor las cocinas, el conocimiento, los insumos. Creo que todo eso juega un papel importante, y esperamos de que esto va a pasar, pero no debe ser una cosa que pase, sino que deja la pandemia, cómo nos hacemos mejores seres humanos, ¿no? Mejores personas, mejores peruanos, ¿no? Claro que sí, perfecto. Y justamente la siguiente consulta, que va dirigida para Richard Bazán, va a colación de esta pregunta que le hacíamos a doña Isabel. Richard, ¿cómo identifican y trabajan ustedes de la mano con las comunidades, y también cuáles vendrían a ser estos retos y oportunidades de la co-creación de los proyectos con los mismos pobladores? Un poco de lo que nos estabas contando ya. Sí, parte por entender o por dejar de encasillar al turismo rural comunitario en estas tipologías tradicionales, de dejar de vender una artificialización de un patrimonio que le ha hecho mucho daño al producto, le hace daño al destino y le hará daño al país, en tanto sigamos con ese modelo que se refuerza no solamente por la operación turística, que en buena medida es informal aún, sino también por reconocer que ya existe, y de acá no hay soberbia de innovación, solamente hay el recojo de experiencias que en América Latina ya se hace buen tiempo, y que permite al gestor, en este caso a Naciones Unidas, y a sus distintos actores que se van sumando, entender justamente de que un emprendedor puede dedicarse a negocios vinculados al turismo de aventura, al turismo de naturaleza, al turismo de cultura, en sus distintas variantes y formatos de visita. Esto implica trabajar a través de modelos de negocio que ahora
los modelos de negocio necesitan este refresh, necesitan entender esto que les comentaba, no crecer económicamente de manera lineal a costas de su patrimonio cultural ambiental, pero también implica un trabajo hacia el capital social. La base comunitaria es súper importante. El capital social que se produce a través de ese trabajo y sueño colectivo es valioso para sostener sueños, para sostener esfuerzos. Y junto con ello es importante que hablemos una misma gramática, y eso es un trabajo que la academia ha de cumplir, ha de desplegar en su gran esfuerzo, entendiendo que el espacio rural es el mayor espacio en nuestro país y los valores patrimoniales, más allá de objetivizarlos y tratarlos o mejor dicho, llevarlos de una manera más responsable, pueden ser estos activos culturales y naturales que sostengan estos sueños colectivos de la gente, que permitan que sus sueños, que su capital, sus diálogos, la forma en que ellos van a decidir organizarse, lleve de la mano un negocio que ha leído muy bien el territorio, que ha leído muy bien la oportunidad de negocio. Por ejemplo, no todo emprendimiento debe virar hacia una casa hospedaje. Pueden encontrar actividades que aseguren, por ejemplo, un patrimonio alimentario, cocinas participativas, experiencias gastronómicas, por llevarlo por ese ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que el ingrediente y que nos ha funcionado muy bien en Naciones Unidas y que seguimos promoviendo es el trabajar a través de modelos de negocio, el trabajar a través de modelos de gestión que permitan la resiliencia colectiva o el capital humano, el capital social dentro de una comunidad, y el saber adaptarse a los distintos cambios y a las distintas exigencias que naturalmente va a pasar cuando hablamos de gobernanza. El choque de intereses, el choque de perspectivas, el choque de conceptos, que más allá de poner barreras, yo creo que es momento de construir llaves. Es muy sabido que plantear negativas y decir al actor local, y lo he escuchado, lo he visto, que esto no funciona, que esto no es así. Yo creo que el gran esfuerzo que tenemos es entender que hay cosas que no funcionan, pero que no debemos seguir construyendo más barreras entre actor y entre actor. Uno de los grandes retos que tenemos y que desde el turismo rural comunitario se apuesta para el beneficio de la comunidad y del destino es saber integrar las distintas voces de los actores. Yo creo que con estos ingredientes podemos cocinar y seguir cocinando un futuro más integral, un futuro en donde los jóvenes participen y en donde vean que si no pueden atender en su a un turista, porque hay que que no toda comunidad tiene el potencial económico de trabajar un negocio de turismo, podemos seguir pensando y mejorar este concepto de cadenas de valor del turismo en donde todos puedan beneficiarse y no necesariamente atender directamente a un visitante. Perfecto, sobre todo eso último, ¿no? Donde todos sean beneficiados, cual círculo virtuoso. Muchísimas gracias. Queremos agradecer pues a todos nuestros ponentes, a Yulisa Salavarría, a Isabel Álvarez, a Richard Bazán y también al público por participar de nuestro panel Reactivación y Renovación del Sector Turístico desde un enfoque de sostenible, de este tercer foro de sostenibilidad. Ya el día de mañana vamos a continuar con este panel. El panel El rol de las comunicaciones para el desarrollo sostenible a las 6 de la tarde, en el que van a estar también participando organizaciones como Telefónica, la ONG Minga, WWF Perú, MTech Group, y también por medio pues, del chat del evento se les va a estar haciendo llegar todos los detalles para que también ustedes puedan acompañarnos. También los invitamos finalmente a seguir las redes sociales de sostenibilidad para que puedan estar enterados de otras iniciativas y eventos en Facebook, en el Instagram. Y también pues nuestro panel ha sido grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube de la facultad y también les va a estar llegando el enlace a sus correos en los próximos días. Nuevamente, muchísimas gracias por participar. Les invitamos a continuar conectados al último panel del foro del día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos.